la reunión. Que en la primera voy a marcar que hay una pausita, porque los que no estuvieron van a tener que saber que hubo una pausita de 3-4 minutos por problemas de internet. Bien, bueno, y cerramos la clase y este módulo con, con un autor que en realidad es interesante de ver más que nada por lo disruptivo de uno de sus conceptos, pero no solo por los conceptos, sino por todo lo que trajo en nuestros cambios de paradigma. Hablo de los psicólogos, de los educadores, de los que trabajamos justamente en lo que es recursos humanos, en lo que son las empresas y demás, que es Howard Gardner. Howard Gardner hace una reconceptualización de lo que es la inteligencia. Todos nos hemos criado, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero sí todos nos hemos criado con una perspectiva de la inteligencia muy fraccionada, o mejor dicho, restringida a lo que es solo un par de tipos de inteligencia, creyendo que eso era inteligencia, y en realidad lo que vino Howard Gardner es a abrir el mundo de lo que son nuestras inteligencias con el concepto de inteligencias múltiples. Hasta no hace tanto, se pensaba que una persona era inteligente solo por tener buena memoria y por manejar bien las matemáticas y lo lingüístico. Y punto. Es decir, es inteligente porque se maneja bien con los números, es decir, con lo numérico, con el lenguaje, ya sea escrito o oral, y fundamentalmente y la memoria, la capacidad de retener conceptos, ideas y demás para después poder explicarlos. Bueno, de más está decir que esa perspectiva ha sido ampliamente superada, si bien tiene que ver en cierta manera con algunas inteligencias, esa perspectiva ha sido ampliamente superada. Para hablar de esas viejas concepciones de inteligencia, basta con recordar, por ejemplo, recuerdo algún momento muy traumático de algún niño, en donde por allí, ¿qué pasaba? Le decía, por ejemplo, más que niño, un profesor de educación física, porque lo vamos a vender de todo sin decir nombres, pero en algún momento a un profesor de educación física en una escuela primaria fueron y le dijeron: ponerle mejor nota a fulanito de tal, que es el abanderado porque es bueno en matemáticas, es bueno en lengua y todo lo demás. Claro, y el nene no tenía intereses deportivos, ni de educación física, ni nada. Pero iba a desgano, a las clases y todo. Y desde la dirección al profesor de educación física, como queriendo decir: tu disciplina debe someterse a las otras, entonces le tenés que poner mejor nota, por más que no sea lo que realmente merecía ese chico en esa disciplina. Bueno, eso habla a las claras, esa mínima anécdota, habla a las claras de lo que fue la vieja concepción, de lo que es ser inteligente. Y hoy por hoy podemos verlo desde otro lado. ¿Y cómo lo vamos a ver? Desde Howard Gardner, que si me dan un minutito, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar a hablar sobre él. Tal cual como les dije antes, debido a este día tan poco amigable en cuanto a lo climático, por favor, me dicen si en algún momento no se ve lo que estoy presentando, paran y paramos y reconceptualizamos. ¿Está? Reiniciamos. Bueno, entonces, ¿se está viendo por ahí esta placa? Sí, sí, sí. Inteligencias múltiples. Entonces, ese es el concepto. Bueno, en esto tengo que hacer voy a parar para hacer cierta cuestión interpretativa. Vamos a ver en muchos de los teóricos vinculados a estas disciplinas, un origen que es el origen de un pueblo que ha sido castigado históricamente, que ha recibido innumerables persecuciones, y sin por esto hacer ningún
pro judaísmo, ni mucho menos, vemos como mucha gente de estas teorías tiene justamente origen judío. ¿Por qué? Yo tengo una postura, tengo una visión de esto. La persecución, eh, el, el hecho de no saber si uno por ahí en determinados momentos históricos, los antepasados de todos estos teóricos, o inclusive ellos mismos, no saber si uno va a poder sobrevivir a la persecución de los demás y todo eso, por ahí tuvo que ver con otros mecanismos o con elaborar mecanismos de supervivencia que exceden a los que sencillamente vieron esas persecuciones o esos hechos terroríficos de ver sometidas hasta sus propias vidas en peligro. Entonces, por allí, no es casualidad que exista Gardner, que es de origen judío, que haya existido Viktor Frankl, Erich Fromm, el mismo Freud, todas personas que a partir de ese origen, desarrollaron teorías psicológicas muy disruptivas y a su vez muy enriquecedoras para todo lo que tiene que ver con lo que estamos estudiando hoy por hoy. Por eso crecí sabiendo que podría no haber existido, es toda una mención y una postura ante la vida de Gardner, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, a partir de esto que podría haber pasado, de no haber, en una de esas no haber existido por haber faltado yo o mis adultos, me desarrollo. Algo que podemos denominar resiliencia, ¿no? Esto de hacer resiliencia a partir, en este caso, de las persecuciones y, por qué no decirlo, de un mundo bastante hostil contra esta etnia. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la teoría de las inteligencias múltiples, que tiene dos momentos importantes. En un primer momento, Gardner plantea que, o mejor dicho, supera a la vieja perspectiva de la inteligencia, hablando de que existen 8 inteligencias. Como les decía antes, él critica desde un primer momento que solo hayan sido valoradas durante tantísimo tiempo la lingüística y la matemática, es decir, la inteligencia lingüística y la matemática como casi únicas inteligencias. Tanto es así que en lo psicológico, muchísimos test de inteligencia tenían que ver con eso. Es decir, los más antiguos test psicológicos, que no los vamos a empezar a enumerar, pero son un montón, medían al niño y al adulto fundamentalmente en lo que eran sus inteligencias lingüística y matemática. Pero, ¿qué sucede? En ese primer momento, Gardner plantea que para él la inteligencia es una perspectiva mucho más amplia que tiene que ver con la posibilidad de superar y resolver problemas. Reitero, la inteligencia tiene que ver con resolver problemas de la vida. Esas habilidades, esas competencias para resolver problemas, no solamente se pueden significar dentro de dos únicas disciplinas como la lingüística y la matemática, sino por el contrario, desde un primer momento, Gardner dice que en esa primera instancia existen la lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la espacial, la auditivo-musical, la corporal y sinestésica, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Pero no se queda allí. En un segundo momento, Gardner suma a estas 8 inteligencias 3 más. La inteligencia digital, la inteligencia espiritual o de las grandes preguntas y la inteligencia sexual. Es decir, que hoy por hoy estamos hablando, al menos en la enumeración de lo que son las inteligencias, de 11 inteligencias llamadas en su conjunto inteligencias múltiples y todas ellas desarrolladas por Howard Gardner. Ustedes habrán visto que en la clase pasada nombramos, citamos y por allí dimos algún método
de otro teórico de inteligencias, que es Daniel Goleman, que hace una reconceptualización también de estas inteligencias múltiples. Lo único que Daniel Goleman centraliza esencialmente en el concepto inteligencia emocional a dos, o en gran medida, a dos de las inteligencias que vamos a ver acá, que son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Es decir, esas dos inteligencias, esencialmente, y por allí, sumada a la de las grandes preguntas, son las que toma Goleman para hacer el desarrollo de inteligencia emocional. Es decir, Goleman hace esencialmente un recorte de las inteligencias múltiples llevadas a cabo por Gardner y obviamente genera otro objeto de estudio, otro foco de estudio que también fue y es importantísimo material de trabajo y estudio para nuestra actualidad psicológica, nuestra actualidad, como les dije, en lo que son las ciencias sociales en general. Partamos entonces de a qué se conoce como cada una de estas inteligencias. Y empecemos por lo que llama Gardner la inteligencia lingüística. Si nos quedamos solo en una perspectiva descriptiva de lo que es la inteligencia lingüística, y sí surge automáticamente la cuestión de que es una persona que es lectora, que usa bien el discurso, ya sea en lo que es la palabra hablada o la palabra escrita. Pero no solo es eso, es decir, si algo tenemos que hacer con cada una de estas inteligencias es no parcializarlas. Cada una de estas inteligencias abre enormes mundos dentro de lo que son nuestras competencias y nuestras habilidades. Y la lingüística no solo tiene que ver con el hablar o el escribir bien o de una manera, digamos, adecuada. No, habla más que nada de lo que es la tendencia de algunas personas a construir el mundo. De hecho está que nuestra inteligencia se construye como un lenguaje. Y por eso tanto le cuesta, por ejemplo, a las personas hipoacúsicas construir nuevos aprendizajes y demás, y lo tienen que hacer desde otras perspectivas. Porque nuestra inteligencia, con esto no estoy diciendo que los hipoacúsicos no construyan inteligencia, pero requieren de un esfuerzo extra, para construir los pensamientos que para nosotros, desde un primer momento, con lo que es la palabra escuchada y obviamente asimilada por parte nuestra, nosotros a partir de eso es como que cada una de esas palabras son los ladrillitos con los que vamos construyendo nuestra inteligencia y nuestros pensamientos. Es decir, el vernos en el mundo, el poder entender al mundo, muchísimas veces tiene que ver con lo que podemos hablar sobre ese mundo y tiene que ver con lo que hemos hablado en la primera mitad de esta clase de este sábado. Es decir, ese lenguaje como un lenguaje generativo, ese lenguaje que nos genera como personas y que, ¿por qué no decirlo también? A partir de lo que digo, puedo hacer y puedo ser. A partir de lo que digo, puedo hacer y puedo ser. Todo esto desde la lengua, todo esto desde lo que hablo, lo que hago como discurso, lo que escribo, lo que puedo establecer. Es decir, es la gran herramienta, la inteligencia lingüística a tener en cuenta. Y por eso no es casualidad que eso sirva para escuchar noticias o adquirir conocimientos, y lógicamente jugar con las palabras, generar metáforas, establecer inclusive la perspectiva estética de la palabra, amando que las dichas, lo que son las palabras bien, bien llevadas a cabo, es decir, lo que son los lenguajes competentes, es decir, lenguajes que tienen que ver con reflejar lo que se quiere decir desde el pensamiento. Estas personas también, bueno, como les decía, juegan con las palabras, son las personas que tienen gran inquietud por hacer chistes con palabras, los dobles sentidos, por ejemplo, tienen que ver con esta inteligencia lingüística. Ustedes verán cuantísimos
chistes que tienen que ver con el doble sentido de la palabra, que no hacen otra cosa, que ya Freud inclusive habló en un artículo que se llamaba El chiste y su relación con lo inconsciente, ya él habló de cómo esta otra inteligencia, la inteligencia lingüística, conceptual, hace que, por ejemplo, estemos esperando una cosa de lo que nos está relatando el que está contando el chiste y nos encontramos con otra totalmente distinta y ante esa sorpresa nos da risa y nos da comicidad. Eso es el chiste del doble sentido, de la palabra usada de determinada manera y de la palabra que tiene muchísimo que ver con lo que es la inteligencia lingüística. Obviamente, ¿a quiénes va a representar más la inteligencia lingüística? Y sí, si vas a trabajar en lo que es comunicación social, en lo que es elaboración de material literario, en la docencia, en un sinnúmero de cuestiones donde el discurso es materia clave, la inteligencia lingüística será indispensable. Ahora, ¿alcanza para decir que solamente tiene que ser para esa gente? No, la inteligencia lingüística, como dijimos, es importante para vivir en el mundo, para construirse, para ser y hacer en el mundo. Obviamente, la otra inteligencia que dijimos que Gardner plantea como histórica y como que fue vista trascendentalmente por autores previos, fue la inteligencia lógico-matemática. Y que también fue muy evaluada por sinnúmero de test intelectuales desde los inicios de la psicología, en los albores, o sea, a principios del siglo XX más que nada, en donde se hacían pruebas de rendimiento y todo lo demás que más que nada tenían que ver con el manejo de las palabras y el manejo de lo matemático. Lo matemático no solo como numérico, lo matemático como proporciones. Usted, no siempre pensamos en números, por allí pensamos en porcentajes, en mitades, en terceras partes, en cuartas partes, es decir, no siempre es la inteligencia lógico-matemática, es numérica, sino que más que nada tiene que ver como idea de pensamiento, las proporciones, las equivalencias, lo que son, por ejemplo, las equivalencias, es en esto que son las ecuaciones, esto es igual a aquello otro, es decir, todo eso tiene que ver, las cuestiones comparativas, tienen mucho que ver con el pensamiento lógico matemático, con esas, digamos, podríamos decir, pequeñas cuestiones estadísticas que tenemos en nuestra memoria, de decir, bueno, si 3 veces me pasó esto, ¿por qué no me va a pasar una cuarta vez? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver justamente con la inteligencia lógico-matemática, con el manejo de las cantidades, con el manejo de las proporciones. Y bueno, obviamente hablamos de inteligencia lógico-matemática en esa gente que tiene enorme capacidad como para retener, por qué no decirlo, números, para retener las contraseñas. Yo me las paso olvidándome de las contraseñas. Encima cuando por ahí sos tan descuidado de usar contraseñas muy diferentes de una cosa a la otra, por eso sugiero a que, como yo, tienen una inteligencia lógico-matemática un tanto compleja, digamos, tratar de usar siempre las mismas contraseñas, ¿no? Realizar cálculos mentales, aprecia proponer problemas de cálculo, o sea, le gusta jugar con los números. Así como decíamos que quien tiene inteligencia lingüística le gusta jugar con las palabras, en este caso le gusta jugar con los números, con las proporciones, con cuestiones, si se quiere, exactas. Trabaja bien con los promedios, proporciones, trabaja bien con las medidas, con medir cuestiones, con estadísticas, la geometría, también esto encaja en tal lado, esto encaja en tal otro, porque es triangular, porque, bueno, etcétera, etcétera. Bien, esto ya se interjuega con otra inteligencia que vamos a ver después. La geometría tiene que ver en cierta manera o en gran medida con lo matemático. Busca la secuencia lógica en las ideas. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de establecer, y ya casi mezclamos las palabras con lo lógico-matemático, hay una lógica que es la lógica proposicional, ya creada por Aristóteles allá hace muchísimo tiempo en la antigua filosofía, en donde las verdades se pueden extraer a partir de un orden lógico, aunque sea conceptual, aunque sea de palabras.
la lógica, esa lógica proposicional, si bien es con palabras, también tiene su marco en lo lógico matemático. Todo aquel que tenga un pensamiento lógico, toda vez que decimos que algo es lógico, estamos hablando de que eso lógico es en una de esas, porque es repetido en el tiempo y lógicamente si algo repetido en el tiempo no se da de igual manera por primera vez, hablamos de algo ilógico. Y obviamente en este caso hablamos también, por más que no sean números, de este mismo pensamiento de la inteligencia lógico-matemática. Prefiere usar la razón a los sentimientos, esto es lo que le pasa al lógico-matemático, por eso vamos a ver que más de una vez va a ser gente que diga, bueno, todo se debe comprobar con los números, todo se debe comprobar con las estadísticas. Y lógicamente dejarán un poquito de lado los sentimientos, o sea, serán menos, instrumentarán bastante menos los sentimientos. Por eso es que muchas veces nos encontramos en gente que tiene gran desarrollo de la inteligencia lógico-matemática con gente que tiende, no digo siempre, pero que tiende a ser un poquito más calculadora, más fría en las emociones, más controlada, desde lo emocional, porque son más lineales, es decir, se rigen por lo lógico, entonces el único problema es cuando se excede esa lógica, cuando esa lógica es superada por algo nuevo o algo inesperado. La falta de patrones, regularidad en las cosas les molesta, claro, es decir, no por nada, también muchas veces son personas bastante obsesivas del orden, de la estructuración, de que todo esté en su lugar. Si alguien toca una virome de lugar en su escritorio y ya no la deja paralela al lápiz, enseguida va a decir quién estuvo tocando mis cosas en el escritorio, por ejemplo. Entonces, se interesa por el progreso de la ciencia, le gustan mucho las noticias vinculadas a los progresos científicos y más que nada de las ciencias duras, de las ciencias que descubren cuestiones más vinculadas a lo exacto. Y logra pensar en conceptos abstractos aún sin usar palabras. Esto también es muy del pensamiento lógico-matemático, el hecho de poder pensar en cosas que puedan no ser palabras. Y si, ya que antes hablábamos de películas que hablan sobre esto, recuerdo, por ejemplo, la historia de un señor recientemente fallecido, premio Nobel, que se llamaba John Nash, y que una película un poco, si se quiere, de una manera muy cinematográfica habló sobre su vida. La película era Una mente brillante, en donde él es un esquizofrénico y solo piensa en cantidades, solo piensa en números. E increíblemente establece una teoría económica muy cortita, con la cual gana el premio Nobel. Este profesor universitario estadounidense que padecía esquizofrenia, controlado, es cierto, profesionalmente, obtuvo un premio Nobel en economía, que es una disciplina que tiene mucho de humano, porque la economía justamente es el manejo justamente del dinero y de la distribución del dinero y de la productividad y demás, por parte del ser humano, es decir, toda esa es la parte humana, y él la pensó en proporciones, y a partir de esas ecuaciones numéricas, escribió una obra cortita y muy interesante que le valió el premio Nobel. Bueno, John Nash, Una mente brillante. ¿Qué fue ejemplo de eso? Que pensó en una abstracción que pudo traer a lo concreto de el ser humano eligiendo los productos. Y a grandes rasgos, él se describe en la película como por ahí los economistas aprenden a también evaluar los productos más atractivos de los menos atractivos y cómo por ahí un consumidor inteligente puede hacer buenos negocios eligiendo los productos menos atractivos. Y esto lo hizo con una metáfora de cuál era la chica más linda y cuál era la menos linda y cómo se iban a balanzar los amigos o no en un baile, así en la película. Bueno, también recomiendo verla. Aprecia medir las cosas y no se pierde cuando emplea raciocinios relativamente extensos. Es decir, que siempre mantiene
esa coherencia. Pero acá empezamos a transitar nuevas inteligencias que Gardner incorpora y que lógicamente ya exceden aquella lingüística, aquella matemática que siempre fueron vistas como las únicas inteligencias. Y nos encontramos con una que más de una vez hasta tiene que ver con el manejo de cuestiones que hasta pueden preservar o no nuestra vida. La inteligencia visoespacial, o sencillamente la inteligencia espacial, como la quieran nombrar. El que maneja esta inteligencia es una persona que obviamente es muy visual, hablando de la programación neurolingüística. El inteligente, visoespacialmente, es una persona muy visual, es decir, que en su vista establece mucho lo que es el origen de su manejo del mundo. Aunque, ¿por qué no decirlo? Lo que más importa no es la visión como ojo, sino la visión como estructuración dentro de lo mental. Porque uno puede ser ciego y tener una espectacular construcción del espacio que habita, por más que no lo haya visto. Eso también es espacial. Y fíjense, por más que no sea visual, es espacial también, porque ahí hablamos de una inteligencia espacial. Demuestra interés por la belleza y la armonía de las cosas, posee una imaginación fértil, tiene gran hábito en soñar con los ojos abiertos, crea historias, aprecia fotografiar, filmar, comprende mapas, se ubica. No sé si a ustedes les pasa, pero más de una vez, uno que tampoco en esto es muy hábil, es decir, en lo visoespacial, uno tiende a perderse cuando llega a lugares nuevos, ¿está? Y uno envidia sanamente, si existe la sana envidia, a la gente que entra a un lugar, a una ciudad en una de esas complicadas, llenas de diagonales o lo que sea, y así como entró por primera vez, sale sin ningún tipo de problema, sin perderse ni nada, sabiendo perfectamente dónde está el norte, dónde está el sur, y se ubica claramente. Bueno, esas son las personas que son inteligentes espacialmente. Y los que somos burros, vamos a un lugar chiquito y en una de esas nos cuesta recordar cuál fue el proceso de entrada que tuvimos para poder salir. Comprende mapas, cartas, planos, entonces, sabe explicar cómo llegar a un determinado lugar, comprende explicaciones de cómo llegar a lugares desconocidos, las rutas y demás. Esta inteligencia es indispensable en lo que es la arquitectura, por ejemplo. Cuando una persona o una familia le van a encargar a un arquitecto la casa que quieren habitar, este arquitecto tiene que interpretar el estilo de vida que ellos tienen. El estilo de vida que ellos tienen en cuanto a que son de reunirse mucho, no son de reunirse, bueno, en base a eso haremos un espacio grande o no. ¿Tienen hijos chicos? ¿Tienen hijos grandes? ¿Cómo será la evolución de esa familia? Porque, bueno, esa familia seguirá habitando esa casa a partir de que crezcan los chicos. Bueno, etcétera, etcétera. Todo eso, el arquitecto, esa profesión tan linda, tan interesante, es lo que tiene que poner en su mente para diseñarles el producto, es decir, la casa, la unidad habitacional, a esa gente que se lo va a encargar. Y bueno, y encima de eso, ver costos, ver iluminación, ver, bueno, un sinnúmero de cosas. Si hablamos de una profesión que debe poseer esta inteligencia, esencialmente es el arquitecto, sin lugar a dudas, el paisajista, que lógicamente diseña espacios para que respondan a la naturaleza, pero a su vez a la vida de la persona en la naturaleza y a preservarla y todo lo demás. Comprende explicaciones de cómo llegar a lugares desconocidos, aprecia los rompecabezas, resuelve con facilidad juegos de diferencias, enigmas, ¿vieron eso de las diferencias? Que encuentre las 7, 8 diferencias, aprecia los dibujos, las figuras, las imágenes, y por qué no decirlo también, expresa esta inteligencia al manejar vehículos. Ustedes verán cómo de manera envidiable, más de una vez vamos atrás de un gran semirremolque y alguien nos hace seña de que va a entrar en una callecita angosta de una ciudad grande, va a entrar de culata a un
galpón que vos decís, no va a entrar. Es decir, ese semejante aparato de 5 ejes, o sea, 3 ejes en el acoplado y los 2 ejes del camión, no va a poder entrar ahí. Da 2 maniobras este señor y lo único que distrajo de nuestra vida fueron 30 segundos y entró ese armatoste en un portón que apenas sobraba medio metro de cada lado. Bueno, eso es inteligencia visoespacial. ¿De qué sirve? Y bueno, en lo mental, ¿quiénes construyen esta inteligencia? Personas que, lógicamente, ponen gran importancia en su ubicación en el mundo. Es decir, les interesa lo espacial justamente por el espacio que ocupan en el mundo, por las tendencias que puedan tener en ese espacio del mundo. Por eso, por allí, estas personas tienden a no agradarles las grandes multitudes, las personas muy aglomeradas o grandes cantidades de gente reunidas en espacios chicos. Bueno, tiene proporciones, tiene el manejo de las proporciones en el momento de dibujar ni hablar, le gusta la geografía, le gusta la historia. Ustedes dirán, ¿pero por qué la historia? La geografía lo entiendo, pero la historia, porque en la historia nos ubicamos de una manera espacial. Nos ubicamos porque imaginamos ese tiempo, ese pasado, ese lugar, esos lugares que por así tanto nos gusta ver o no tanto nos gusta ver en las películas o imaginar en novelas y demás. Bueno, todo eso tiene que ver también con lo visoespacial. Y es hábil, obviamente, para la confección de mapas, entre otras cosas. Inteligencia visoespacial. Una inteligencia que históricamente fue también menospreciada fue la inteligencia auditivo-musical, siendo que no tiene que ver solo con la música, tiene que ver con, así como hablamos antes de la construcción visual de lo que es el mundo, en el caso de los auditivos musicales, tiene que ver con una construcción del mundo desde lo auditivo. Son muy propensos a cerrar los ojos, no solo a escuchar música, sino a percibir Perdón, al mundo. profe, quedó tilada la imagen otra vez en la Bueno, inteligencia visoespacial. muchísimas gracias. Ahí detenemos un cachito y volvemos, ¿eh? Denme un segundito. Un segundito. Y vamos a reiniciar el Power. Y después me dicen si funciona bien. ¿Estamos? ¿Lo van entendiendo estas primeras inteligencias? Sí, perfecto. Bien, vamos entonces a volver. Bien, ¿están viendo la inteligencia visoespacial? Sí. Sí, Llegamos al auditivo musical, ¿ahora la ven? sí. Bien, vimos la transición entonces. Como decíamos, la auditivo musical no solo caracteriza a músicos, sino que a personas que, y en esto es muy importante, hay gente que tiene esa gran habilidad auditiva de interpretar los tonos de voz. Ejemplo, te llama por teléfono y con solo decir hola, te pregunta, ¿qué te pasa? Y dijiste una sola palabra. En ese caso, esta gente que tiene esa enorme inteligencia, la auditiva, ya pudo interpretar una realidad que en una de esas, aunque se la neguemos y le digamos, no, no pasa nada, algo entiende a partir de eso que solamente escuchó, porque solamente fue nuestra voz en el teléfono y lo que dijimos. Y solo dijimos sola. Bueno, obviamente es hábil para inventar historias, es hábil no solo por lo lingüístico, es hábil en los relatos, es hábil para manejar los tonos de la voz, es decir, saber no solo cantar, sino utilizar los tonos. Por ejemplo, un buen actor
Esto diferencia a un buen actor o una mala actriz de un buen actor o una buena actriz. Digamos, en este caso, los malos actores es como que recitan, ¿no? Los textos y por ahí tienen muy buena memoria, pero no le dan el énfasis, el dramatismo, que tiene mucho que ver con el manejo de lo auditivo, es decir, no es lo mismo decir un te amo casi recitado de memoria, a decir ese te amo que dice un gran actor o una gran actriz y que nos conmueve y que justamente tiene que ver con el manejo de lo auditivo. Es capaz de diferenciar los sonidos de la vida cotidiana, inclusive de cerrar los ojos y diferenciar. Alguien me decía alguna vez los distintos sonidos del domingo y adhiero totalmente. El domingo a la mañana tiene sonidos especiales. Aprecia pensar en música, ir imaginando, ir cantando mientras hace cosas, aprecia las canciones y tiene una gran tendencia, después que ve una película, por ejemplo, recordar mucho tiempo su tema musical o recordar qué hizo en tal o cual momento, como relatábamos antes, cuando hablábamos de los otros temas, qué hizo cuando escuchaba tal o cual tema musical. Y es hábil para imaginar fondos musicales, para inventar melodías nuevas, por ahí silbando inventa melodías nuevas. Ese es el inteligente, auditivo musicalmente hablando. Hizo transición a la sinestésico corporal, el Power, dígame. Sí. Bien. Inteligencia sinestésico corporal, de las más menospreciadas históricamente. ¿Por qué? Ah, bien, sos hábil corporalmente y todo lo demás, pero pará, yo quiero que hagas algo inteligente. Y algo inteligente no tenía que ver con el cuerpo, no tenía que ver con el movimiento, no tenía que ver con la coordinación, no tenía que ver nada de eso. No, si sos un genio es porque sos un genio, habló de históricamente, ¿eh? Hoy por hoy las cosas ya cambiaron gracias a estas teorías. Vos sos un genio pura y exclusivamente porque tenés esas habilidades de las cuales hablábamos antes. Y entonces el que tenía habilidad atlética o habilidad física o habilidad, por qué no decirlo, artesanal para hacer cosas complicadas con sus manos, en lo que es una motricidad fina y todo lo demás, era menospreciado. Históricamente fue así. Bueno, hoy por hoy lo que hace Gardner con esta teoría es resignificar esta inteligencia como muy importante en lo que es nuestro manejo del mundo, y es justamente el manejo de nuestro cuerpo. Que no es solamente para el deportista o el bailarín, no. Antes hablamos de la expresividad, y bueno, cuando hablamos de sinestésico corporal, tenemos que hablar, por ejemplo, en lo discursivo. Una cosa es hablar como si uno fuera una especie de robot parlante que no emite ninguna emoción, y otra tan distinta es utilizar la gesticulación, utilizar el cuerpo, hacer entender las cosas con la mirada, con la gesticulación, hacer entender las cosas desde lo corporal también, comunicando desde lo corporal, estableciendo un contacto. Y por qué no decirlo, en esa escucha de la cual hablábamos antes, el inteligente sinestésico corporalmente hablando, también sabe, como él lo maneja bien, sabe leer los gestos en el otro, y esos gestos del otro le serán herramientas fundamentales para interpretarlo, para entenderlo. Como en algún momento por allí, si le pregunta, ¿y te gusta esto? En una de esas del otro le dice que sí con la palabra, pero con el cuerpo le está manifestando claramente que no le gusta. Y esto justamente es lo que tiene que ver con interpretar la inteligencia sinestésico-corporal desde otro lado. Aprecia, obviamente, los deportes, hacer cosas manuales, por ejemplo, sí, le gusta mucho ver los deportes y practicarlos, pero a su vez también cuidar su cuerpo, tener alimentación saludable, y en el caso de lo escolar, la educación física no será una materia más, sino que será una de las materias preferidas, como al contrario de lo que supo pasar en la educación tradicional, en donde era menospreciada
la educación física como una educación para la vida. ¿Está? Bien. Otra de las inteligencias, de las primeras 8 de las cuales habló Gardner, están viendo esta nueva placa, es la inteligencia intrapersonal. La están viendo, ¿no? No, no se ve. Bueno, qué problema hoy con Internet. Sepan disculpar. Hoy estamos complicados con Internet. A ver, si la comparto así, ¿la ven? Inteligencia intrapersonal, No, por más que esté más chiquitita. no, quedó en inteligencia. Quedó clavada. Bueno, ahí vamos. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir de la otra manera. Discúlpenme las dificultades técnicas. Estamos renegando hoy con esto. Ahí vamos de nuevo y ahí habilitamos de nuevo. Esperemos que nos deje. A ver. ¿Están viendo la inteligencia intrapersonal? Sí. Bien. Bueno, no lo voy a poner con pantalla completa, va a ser un poquito más chico, a ver si de esta manera nos facilita más la transición de diapositiva a diapositiva. Inteligencia intrapersonal, fundamental. Hoy por hoy, como les dije, tanto esta como la que vienen, le dieron lugar a lo que es la inteligencia emocional descripta y, por qué no decirlo, concepto generado por Daniel Goleman. En este caso, Howard Gardner habilita a ese concepto con la inteligencia intrapersonal. ¿Por qué es esencial? Es la de la pregunta del conócete a ti mismo, o mejor dicho, de la afirmación, conócete a ti mismo. Y a partir de responderla, yo puedo decir, soy inteligente, intrapersonalmente o no. Es cómo yo me puedo ver, qué capacidad tengo para verme a mí mismo. Verme a mí mismo en todas mis características. Verme en cuanto, como decíamos anteriormente, a lo que son mis fortalezas y mis debilidades. Verme en cuanto a mis emociones. Y a partir de esas emociones poder entenderlas y a partir de entenderlas en uno, después, en lo interpersonal, que es la que vamos a ver después, poder entenderlas en el otro. Y a partir de ver mis emociones, poder manejarlas de alguna manera, poder tomarme los tiempos necesarios para vivir esas emociones y aprovecharlas. Todo eso tiene que ver con la inteligencia intrapersonal garneriana que establece una perspectiva de que es importante, como lo dijeron los viejos filósofos, el conocerse a sí mismo. Por eso, necesita tiempos de soledad, y todos necesitamos tiempos de soledad. El inteligente intrapersonalmente necesita esos tiempos que son puntuales, pero son muy ricos, de estar con sí mismo, de poder mirarse para adentro, hacer lo que llamamos introspección, de esto que hablábamos en la primera clase, de esos ejercicios de conciencia plena, en donde uno puede mirarse para adentro y, ¿por qué no decirlo?, vivir con placer el hecho de relajarse, de respirar bien, de empezar a ver las cosas desde otro lado, de no engancharse mal con emociones internas, intrapersonales, que puedan ser corrosivas. Todo esto tiene que ver con la inteligencia intrapersonal. Por eso reacciona a las dificultades con serenidad, pero con valor, aprecia pensar en el futuro y planearlo, identifica y reconoce sus limitaciones, como decíamos anteriormente, percibe con claridad sus límites. Es fácil motivarlo, ¿por qué? Porque es una persona que primero se automotiva. La persona con inteligencia intrapersonal no tiene problemas para la motivación, es decir, se automotiva de una manera hábil, de una manera exitosa. Y eso tiene que ver justamente con verse a sí mismo y poder generar esa motivación. Es muy intuitivo. Al poder mirarse para adentro, puede percibir las cosas hasta que pueden llegar a pasar, o inclusive hasta al ser intuitivo y tener inteligencia intrapersonal, interpreta o te interpreta mejor por la empatía. Es decir, el intrapersonal sabe tomar
las cuestiones del otro y generar empatía, que es la habilidad que seguirá en lo interpersonal, que es la inteligencia que veremos posteriormente. Obviamente es firme en sus valores, porque los tiene claros. El inteligente intrapersonalmente es una persona que tiene claros sus valores, qué es lo que necesita de la vida y qué es lo que quiere de la vida. Es decir, lo que quiere y lo que necesita de la vida lo tiene claro. Desea ser diferente a los demás. Muchas veces para el inteligente intrapersonal, el hecho de decirle que es un bicho raro, para él no va a ser un insulto, ni mucho menos, sino que va a ser un halago. Es decir, el inteligente intrapersonalmente hablando, le gusta ser diferente, le gusta no ser de la masa media, le gusta, no le interesa tanto la popularidad, le gusta estar conforme con sí mismo. No tanto le interesa el hecho de cómo lo vean, sino que lo que más le interesa es el cómo se ve a sí mismo. Prefiere la autoaprobación a la aprobación de los demás, como decíamos recién, y sabe diferenciar con claridad las emociones que vive. Como decíamos anteriormente, al identificar si está enojado, si está apurado, lo que sea, obviamente podrá manejar mejor esas emociones. Y ahí vamos a la inteligencia interpersonal. La alcanzan a ver la plaquita, ¿no? Inteligencia interpersonal. Ahí sí. Sí, se ve. Bien, gracias. La inteligencia interpersonal tiene en su esencia el hecho de cómo nos manejamos y comprendemos con el otro, con la otra persona, con el distinto a mí. No solo por las cuestiones solidarias, sino por las cuestiones del conocimiento mutuo. Es decir, yo no puedo aspirar a tener una vida, ya sea de trabajo o de aspiraciones sociales, sin cultivar esta inteligencia interpersonal, sin preocuparme en lo que le pasa al otro, en interpretar eso que le pasa al otro. Estas personas a su vez no solo ayudan, sino que saben pedir ayuda, saben dar consejos o saben escuchar. Lo interpersonal es indispensable y se motiva de manera de ida y vuelta, en un feedback, a partir de esto de las preguntas que hablábamos anteriormente. Yo sabiendo preguntar, puedo conocer mejor al otro. Sabiendo propiciar las mejores preguntas, las preguntas poderosas, puedo conocer mejor al otro. Pero conocer mejor al otro no quiere decir hacer un mapa del otro, esencialmente, sino conocerlo en cuanto a acercarme emocionalmente, que de eso se trata más que nada la inteligencia interpersonal, en lo que es el acercamiento emocional hacia el otro, esto de compartir con el otro. Se sienten bien en medio de otras personas, es decir, en lo que es la vida compartida, siente que está su territorio de confort. Se comunica con facilidad, claro, porque el inteligente interpersonalmente sabe muy bien qué cosas son entendibles y qué cosas no. Entonces, por allí se da cuenta al ponerse en el lugar del otro, porque como ya dijimos, tiene habilidad para la empatía, al poder ponerse en el lugar del otro, sabe cómo ser entendido por ese otro. Por eso es que es una habilidad tan importante, por ejemplo, entre los docentes. Porque vos podés ser un gran científico, por ejemplo, pero si no tenés una gran inteligencia interpersonal, ese gran científico que sos va a ser de muy difícil transmisión para el otro, porque vos no vas a entender cómo el otro te ve, cómo el otro percibe, cómo el otro te entiende. Aprecia hablar con personas mayores y oír consejos, posee muchos amigos, el interpersonal es popular o suele ser popular porque no tiene problemas en ningún ámbito de estar con gente distinta a él, con gente que piensa distinto, es más, es gente tolerante. El inteligente interpersonalmente es una persona que ejercita lo que para mí es una habilidad imprescindible en el mundo que vivimos, en la Argentina que vivimos, que es la tolerancia hacia el otro. El hecho de poder convivir con ese otro que es diferente a uno
y sin enojarse, ¿está? Esto es importantísimo, al menos a los que no estamos del lado de ninguna grieta ni nada por el estilo, sino que nos interesa convivir con el otro. El hecho de que el otro sea diferente a uno, más que un inconveniente en la vida, es una oportunidad, una oportunidad para generar cosas nuevas. Eso es lo que entiende el interpersonal. Quien tiene inteligencia interpersonal entiende que ese otro que es diferente genera con uno hasta la posibilidad de un buen equipo, de poder ver las cosas y de poder ver el mundo desde distintas perspectivas a partir de ser distintos. Por eso prefiere estudiar en grupo, por ejemplo. El inteligente interpersonalmente siempre es muy partidario de estudiar las cosas en grupo, de hacer equipo. Por eso también es más partidario de hacer deportes grupales más que deportes individuales. Así como el intrapersonal es más de los deportes individuales, el interpersonal es más del equipo, es del interactuar con el otro, es de hacer jugar al otro, de asistirlo al otro, lejos de egoísmos. Ganamos, ganamos todos, ganamos como equipo. Esas son las frases que tiene legítimamente el inteligente interpersonalmente. Revela sentimientos de empatía, sufre, es aquel que sufre lo que padece un personaje en una película, y lo llora, y le duele, y no puede poner, o no puede salir del rol de inteligente interpersonalmente, no acongojándose por lo que le pasa a esa persona, hasta si quiere, ¿por qué no decirlo?, con otros seres vivos, con los animales. El interpersonal justamente tiene que ver con esto y con otra inteligencia que veremos posteriormente. Es solidario con el sufrimiento ajeno, comúnmente está más alegre que triste, es decir, como decíamos anteriormente, que conjugan la inteligencia intrapersonal con la inteligencia interpersonal, tenemos en gran medida una posibilidad de vivir bien, de vivir de manera satisfactoria. Es decir, el que puede combinar estas dos inteligencias, que Goleman después conceptualizó como inteligencia emocional, pero que Gardner la da así de diferenciada, quien conjuga la intrapersonal y la interpersonal, podríamos decir que es una persona que se arrima a la noción de felicidad. Si bien jamás podremos decir que es eternamente o ampliamente felices, quien vive más satisfactoriamente es quien está en paz con sí mismo y con los demás. Inteligencia intrapersonal e interpersonal. Es capaz de alentar a amigos y colegas, prefiere pasatiempos colectivos, prefiere reunirse, el célebre reunámonos, así la pasamos bien, y es el que alegra las reuniones, pero también el que las disfruta, porque por ahí puede ser un poco más callado, pero a su vez interactúa de una manera gozosa en lo que son las reuniones, esas reuniones amigos, o de compañeros de trabajo, o de compañeros de estudio, lo que sea. Eso es lo que define también al inteligente interpersonalmente. Inteligencia naturalista es la inteligencia que tiene que ver con el manejo de preservar el medio ambiente, aprecia la vida en la naturaleza. No se ve, profe. Ahí vamos. Bien. Mil disculpas de nuevo. Y volvemos a presentar. Y gracias por avisar a tiempo, así nos queda bien graficado todo. ¿Están viendo la placa? Inteligencia naturalista. Sí. Bien. La inteligencia naturalista, entonces, como les decía, hay gente que preserva el medio ambiente, que disfrutan de eso, que
padecen el hecho de que haya otras personas que no manejen esta inteligencia y que destruyan al medio ambiente. Hoy por hoy es una de las inteligencias más tenidas en cuenta en lo que es la educación. Ustedes van a ver muchos contenidos transversales en educación, ya sea de nivel inicial, de primaria, de secundaria, que tienen mucho que ver con esto, es decir, con chicos que tengan una vida amigable con el medio ambiente, amigable con los otros seres vivos y con el entorno. Colecciona cosas de la naturaleza, es hábil para identificar animales. Esto se ve muy habitualmente en los chicos chiquitos que por allí, bueno, ponen el foco en esas cosas naturales o inclusive que ya no existen, pero tantos chicos chiquititos a muy temprana edad interesados por la vida de los dinosaurios, por ejemplo, en algún momento, y no poder entender cómo esos seres tan distintos y enormes vivían en este mundo. Bueno, todo eso tiene que ver con la estimulación de una inteligencia que en el futuro harán a un ciudadano más comprometido con su mundo. Es una persona comprometida con el mundo. No nos quedemos solamente con que come bien o come de manera natural. No. Hablemos de lo que despliega en estilo de vida. Despliega un estilo de vida el naturalista que muchísimas veces se va a separar de la agresividad, de la destrucción, y siempre se va a arrimar a lo que es la construcción, el preservar al otro. Todas estas son emociones que el inteligente naturalista, de manera naturalista lleva a cabo, es decir, la preservación. Y acá entramos en 3 inteligencias que Gardner describe como nuevas. La inteligencia digital, de más está decirlo, es la que nos está jugando hoy la mala pasada de los cortes que tenemos que hacer. Están viendo de paso esta placa, ¿no? La inteligencia digital. Sí, Bien. La inteligencia digital es la habilidad para manejar los instrumentos que tanto rigen nuestra vida hoy por hoy y que son los instrumentos tecnológicos. El inteligente digitalmente, ustedes verán cómo hay personas que de manera natural, cuando no estás pudiendo resolver algo, ya sea en tu computadora, en tu celular y demás, hacen una mínima secuenciación lógica de procedimientos y te arreglan el problema como si nunca hubiera existido. Bueno, eso tiene que ver con la inteligencia digital, el manejo, les decía, de lo que son los elementos tecnológicos. Pero a su vez también les gusta mucho esto de trabajar contenidos digitales, en entornos virtuales. Por ejemplo, se sienten muy bien y muy a gusto, diferente a nosotros los profesores más tradicionales que estamos acostumbrados al aula, se sienten muy a gusto, por ejemplo, en este método de enseñanza que es lo digital, ¿está? Se sitúan con naturalidad en lo que sea una pantalla, en lo que sea el manejo de una computadora y todo lo que tenga que ver con los lenguajes infocomunicacionales que son tecnológicos o telecolaborativos, como se dice. Bueno, la otra inteligencia que suma Gardner posteriormente, espero que la estén viendo la inteligencia espiritual. Sí, se ve bien. Bien. La inteligencia espiritual o de las grandes preguntas se interactúa bastante con lo que es una de las que ya vimos, que es la inteligencia intrapersonal. El inteligente intrapersonalmente, es decir, el que se mira para adentro, sabe cuestionarse, sabe autocuestionarse. El inteligente espiritualmente justamente toma eso y hace las grandes preguntas. Las grandes preguntas que tendrán que ver con cosas que no son pequeñas, obviamente. Es decir, se cuestionará sobre su creencia o no, sobre su religión o no, sobre perspectivas filosóficas, sobre lo que es la libertad, sobre lo que es la felicidad, el amor. ¿Qué pasa? ¿Cómo es este proceso de la vida y la muerte? Las grandes preguntas, o el posicionamiento que tenemos ante las grandes preguntas y el poder hacerlas, nos traen mucha paz. Nos traen paz. La inteligencia espiritual trae paz. Sea lo que pienses, ¿está?
Si algo no tenemos que ser acá es ser autoritarios. Yo no puedo decir, te va a traer paz creer en Dios. No, te va a traer paz contestarte las grandes preguntas vinculadas, por ejemplo, a la religión. Si estás de acuerdo o no, pero no para andar haciendo guerra santa, sino todo lo contrario, es decir, para tener un posicionamiento de vida y creer o no creer en tal o cual cuestión. Es decir, la inteligencia espiritual, eso de las grandes preguntas, para adentro, nos traen paz. Si ustedes me dicen, ¿cuál es la importancia de esta inteligencia de la espiritual? Es que trae paz. Si yo me desarrollo espiritualmente, voy a ser un ser pacífico. Si no, por el contrario, me va a costar mucho. Si no respondo a lo que es mi espiritualidad, mi cuestión interna, respondiendo o intentando responder, o al menos valorando las grandes preguntas que tengo y las pocas certezas que en una de esas tengo sobre esas preguntas, pero no volviéndome loco, entre comillas, por esas no respuestas, me van a traer paz. Esto es lo que Gardner, en más de una conferencia que he escuchado, señaló, y estoy totalmente de acuerdo. La inteligencia espiritual trae paz. Por último, de las 11, la inteligencia sexual, que puede sonar, digamos, muy disruptiva, ¿no? Porque nos criamos viendo a la sexualidad es pura y exclusivamente lo erótico, la relación física, y no es solamente eso. Hoy por hoy tenemos que hablar que la inteligencia sexual tiene que ver en gran medida también con grandes preguntas, con cuestiones intrapersonales, con descubrirse cada uno, cada persona, en esta inteligencia, con lo que son sus placeres, con identificar sus propios placeres, que no siempre tienen que ver, vuelvo a decir, con la cuestión erógena o física, siendo esta parte de lo que es la inteligencia sexual, pero también la inteligencia sexual está vinculada a cómo uno está comprometido con cómo descubrió su propio género, su propia identidad. Estamos hablando de identidad y no estamos hablando de cosas poco importantes. Es decir, la identidad sexual de una manera o de otra nos abre los ojos de qué es lo que queremos, a quiénes podemos amar, a quiénes queremos amar. Es decir, toda esta inteligencia sexual también pacifica, como decíamos anteriormente, y ubica a la persona sin complejos, viviendo la vida de una manera más íntegra y aceptando que los otros la vivan de esa manera, sin guerras. Si algo estamos apuntando con todas estas cuestiones inteligentes, ustedes verán que muchas de ellas hablo de paz y de antiguerra, y es lo que se referencia muchísimo en lo que es el saber que nos transmite Gardner en todo lo que son sus lecturas y sus conferencias, es decir, el hecho de vivir en un mundo más habitable, en un mundo más pacífico. Se interesa y preocupa por construir relaciones de pareja sinceras, es decir, es sincero en lo que es su relación de pareja, el inteligente sexualmente. Obviamente tiene habilidad para enseñar sobre cuestiones sexuales, se cuida y cuida a los demás, transmite de manera óptima esto, no discrimina, esto es importantísimo, es decir, el que es inteligente sexualmente ve a todos desde sus propias identidades como personas distintas y que por más que sean distintos a él o a ella, son personas que merecen vivir en libertad y vivir en el mundo como son, tal cual como son. Y ni se cuestiona el hecho de discriminarlos en algún momento por esa cuestión. ¿Qué pasó con Howard Gardner? Perdónenme que acá aparezcan todas las... Vamos a ver, viendo a ver, vamos a ponerla en pantalla completa. ¿La están viendo en pantalla completa esta diapositiva? Sí. Bien. Es antiguo esto de diapositiva, ahí habló claramente mi edad. Bien. Yo alcancé a dar clases con
diapositivas y con filminas, aunque ustedes no lo crean. Antes les hablaba de los dinosaurios de los chiquitos, bueno, soy una especie de dinosaurio de la psicología y de la docencia, pero bueno, me hago cargo de eso. Bien, entonces, como les decía, Gartner formó parte de un proyecto de investigación muy interesante en lo científico, que fue el proyecto Zero, Zero, si ustedes quieren pronunciarlo en inglés. Y estos programas de investigación están basados justamente en la comprensión detallada del cognitivo del ser humano, ¿está? Y a su vez también, no por casualidad, en estos proyectos, o en este conjunto de proyectos, se vinculó mucho a lo psicológico, lo social y lo artístico. ¿Por qué? Dándole importancia a la expresión artística. Y esto teniéndolo en cuenta más que nunca. El arte es una parte expresiva nuestra importantísima. Y no por nada la utilizamos a menudo para sentirnos mejor. Por eso lo mal que hace muchas veces determinados sectores de la sociedad cuando menosprecian al fenómeno artístico, cuando menosprecian al artista también. Es decir, otra cuestión histórica. El nene, ¿qué vas a estudiar? Voy a estudiar, yo quiero ser actor. Bueno, pero ¿de qué vas a trabajar? O quiero aprender a dibujar. Bueno, pero de algo tenés que trabajar, nene. Bueno, todas esas cuestiones históricas, lógicamente, que por suerte se van revalorizando, reconceptualizando hoy por hoy, son las que trabaja este proyecto y fundamentalmente centrados en lo que es la percepción del ser humano en sus inteligencias múltiples y en todo lo que importan todas esas inteligencias y todas sus expresiones. No hice la vinculación con esta transición. Las personas que resultan exitosas en lo que son inteligencias múltiples se destacan en 3 términos. Y ahí están los 3 términos. Perdonen que en la locución me fui un poco de tema. La reflexión. La gente que crea, ¿están viendo esta imagen? ¿Reflexión? Sí, 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 se ve. Bien, gracias. Reflexión. La gente que crea, que cambia el mundo, dedica mucho tiempo pensando en sus logros, en cómo alcanzarlos, en qué hacer para lograr avances, y no es tanto lo que hacen, sino cómo lo hacen. Es decir, esto es importantísimo en lo que es este proyecto de inteligencias múltiples de Gartner, el hecho de la persona exitosa se toma el tiempo para reflexionar. Y el reflexionar es reflexionar sobre procesos, más que en éxitos o en fracasos. Por eso es que alguien que reflexiona puede haber tenido un mal resultado, pero lo toma como un paso adelante. ¿Por qué? Porque en eso que no le salió bien, que no resultó triunfador, ni mucho menos, obtendrá, ¿qué cosa? El aprendizaje para ver el cómo hacerlo o cómo rehacerlo. Entonces, reflexión, primera pauta para ser exitoso en lo que es inteligencias múltiples, y lógicamente su cuestión, digamos, de reconceptualización del fracaso. Eso es. Es decir, el fracaso no es tal si yo pude ver o pude identificar en el proceso qué es lo que tengo que cambiar. ¿Están viendo apalancamiento? Sí, se ve. Bien. El apalancamiento es el que caracteriza a las personas que conocen las áreas, perdón, ahí está mal escrito, las áreas de fortaleza y las empujan y no se preocupan mucho en las áreas que no son fuertes, porque cuentan con la ayuda de gente que los apoyará en esas áreas. Entonces, por ejemplo, a la hora de formar un equipo, ellos saben en qué son buenos. Ellos saben en qué son buenos. Por ejemplo, un equipo directivo en una escuela, supongamos, 3 personas. Bueno, hablemos de un equipo directivo que en esas cuestiones yo me muevo mucho. Bueno, por allí, en ese equipo directivo, el apalancamiento, ¿cómo será? Supongamos
la dirección tiene muy buen manejo de lo que es la comunicación, el manejo de los conflictos, el manejo con las familias de los chicos y todo lo demás. Pero en realidad sabe que no tiene grandes aptitudes para hacer horarios o para tener el pensamiento lógico-matemático de modificar esos horarios o de responder a determinados parámetros ministeriales de comunicación. Bien, entonces, ¿qué hará? Ese director que no maneja, o esa persona, o el vicedirector que maneja los horarios y todo lo demás, no se va a reprochar que no tiene buen manejo con los padres. ¿Por qué? Porque para eso estará el director. Y el director no se reprochará el hecho de que no es tan bueno en lo administrativo, en los papeles, los legajos y todo lo demás, porque estará el vicedirector. Esto es apalancamiento. Y esto es realmente esencial desde lo que es inteligencias múltiples para lo que es el trabajo en equipo, para interactuar con el otro. Y no implica tener que mejorar en eso que uno no es bueno, porque muchas veces puede tener que ver con la naturaleza de uno. Siempre que haya equipo y que uno pueda apalancarse en el otro, entonces allí lo que es la propia debilidad encuentra su solución en la interacción con el otro, formando equipo. Apalancamiento esencial en todo. ¿Mm? Encuadre. ¿Están viendo la diapo? Sí, sí, sí. Sí, Por sí. ahí se Bien. corta un poquito el audio cuando está hablando, pero no pasa nada. Bien, bien. Sí, estamos evidentemente mal con internet. El encuadre. De la que más aprendió Garner dice allí, dice que significa que todos fallan en algún momento, pero si algo sale mal no hay que renunciar. Y sí preguntarse qué es lo bueno que se puede sacar de eso. Podríamos cometer errores, pero no los mismos, sino diferentes para aprender de ellos. Yo veo cada derrota como una oportunidad. Esto es muy difícil de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos una visión triunfalista. Tanto es así que ustedes verán cómo en algunas comunidades, como la nuestra, Argentina, un éxito, un fracaso deportivo puede mover la aguja del humor social de todo un país. O sea, todo un país puede mover su humor social por un triunfo o derrota deportiva. Y como, por ejemplo, ser segundo en un mundial fueron casi catástrofes y nadie recuerda. Bueno, esto tiene que ver con justamente este tema de encuadre. Como cuando nos serenamos de alguna manera, podemos llevar a cabo mejores encuadres que cuando estamos obsesionados por el triunfo. Y esto lo llevamos a cualquier trabajo y a nuestra vida personal. Si algo no salió bien, si no tuviste, por ejemplo, la nota que esperabas en esa evaluación, en esa prueba que hiciste y todo lo demás, lejos de llorar por los rincones, y esto también transferírselo a los chicos, ver qué aprendo de eso y cómo a partir de ese encuadre, cómo llevo a cabo el aprendizaje para mejorar. ¿Y cómo puedo volver a fallar para volver a hacer encuadre y volver a intentar? Porque de eso se trata, de encontrar en la derrota o en el error la oportunidad. ¿Qué es más? Es lo que significa la palabra crisis. Crisis es en sí, toda crisis es oportunidad para un cambio. Y el encuadre que establece Garner desde su inteligencia múltiples y desde lo que es su proyecto Tiro, tiene que ver justamente con esto, con la capacidad de encuadrarse. Las 5 mentes del futuro, y con esto vamos a ir cerrando, tenemos un poquito más de 15 minutos más, las 5 mentes del futuro. Esto es interesante, viendo la placa, ¿no? Sí, se ve, se ve. Bien. Garner, ¿qué es lo que dice? Trata de hacer un establecimiento del futuro y, si bien esto no es ciencia ficción, ni mucho menos, él hace una construcción de
el cómo va a ir evolucionando, perdón, el ser humano, y qué cosas del ser humano van a ir involucionando, y qué cosas no va a haber que perder de vista en este futuro humano de una realidad que cambia de manera vertiginosa, con la tecnología, con los recursos comunicacionales, con las irrupciones de los nuevos inventos. Hoy por hoy casi que nada nos llama la atención, aparecen casi cosas milagrosas que ya hoy por hoy hasta se nos ha anestesiado la capacidad de asombro. Bueno, todo esto que traerá el futuro con los nuevos seres, debe ser, según Gardner, trabajado desde lo educativo, y por qué no decirlo, en las generaciones también más grandes, empezar a formarse en lo que son estas 5 mentes del futuro. 3 de ellas son de índole cognitiva, más que nada cognitiva, productiva, intelectual y demás. Y las otras 2 de ellas tienen que ver más con cuestiones de relaciones humanas, con cuestiones emocionales. De la esfera cognitiva, la primera mente que Gardner plantea como necesaria para el futuro es la mente disciplinada. Y la mente disciplinada, ¿qué es lo que necesita? La mente disciplinada necesita encontrar placer en lo que es la producción. Es decir, yo no me tengo que plantear el hecho de que alguien tiene que ser disciplinado y productivo, cueste lo que cueste. No. Lo interesante es poder encontrar la beta de que ese nuevo ser del futuro encuentre en esa disciplina, en ese orden, el placer. Es decir, que encuentre en esa cuestión productiva lo placentero y el disfrute. No solo un sometimiento espartano de yo me esfuerzo y hago esto y lo padezco y me mutilo y me hago daño a mí mismo y me estreso y me enfermo. No, la mente disciplinada del futuro debe ser esa que encuentre la motivación, el orden de la disciplina, el orden del hábito, pero con placer, indispensable, según Gardner, para que se movilice esa mente disciplinada, esa mente del futuro. Es decir, gente haciendo cosas con pasión, trabajando con pasión, encontrando su vocación con pasión. En este mundo en donde las relaciones laborales, los trabajos se van regenerando permanentemente, donde aparecen nuevos trabajos que uno ni se imaginaba que iban a aparecer, y donde desaparecen trabajos tradicionales, ya hoy en muchos casos superados por la máquina, por la tecnología. Pero eso no quiere decir que no aparezcan los nuevos trabajos. Bueno, algo en común con todo esto será justamente esto, de la mente disciplinada, encontrando placer en ese gusto por progresar, en ese gusto por el hábito del trabajo, en ese gusto por la disciplina. La otra mente es la mente sintética. La mente sintética tiene que ver, ¿están viendo la placa? Sí, se ve. Bien. La mente sintética es la que enlaza a la mente disciplinada en cuanto a la capacidad de sintetizar. Es decir, vos hiciste orden, tuviste método, disfrutaste con la mente disciplinada. La sintética lo que hará es un trabajo organizativo de eso. Es decir, disfrutás, lográs pasión en lo que haces, lográs pasión en ese hábito, o al menos disfrute en ese hábito. La mente sintética organizará y hará que vos veas, eso y lo veas como una oportunidad para organizarte. ¿Por qué ponemos allí al final la frase de Aristóteles?
que la capacidad de crear metáforas idóneas era uno de los signos que caracterizaban al genio, porque la metáfora sintetiza, ordena lo que es mi idea sobre determinado tema. La metáfora es una de las expresiones sintéticas más interesantes. Más de una vez, cuando alguien no entiende algo, yo puedo elaborar una metáfora y hago una síntesis espectacular mediante esa metáfora. Y el oyente, el que está percibiendo eso, dice, ahora sí lo entiendo. Justamente de eso se trata la mente sintética, de hacer una metáfora constructiva de lo que es la productividad. La mente creativa, en cambio, y acá estamos en una nueva de las mentes del futuro, desde lo racional, desde lo cognitivo, la mente creativa, según Gardner, obviamente tiene que ver ya con la evolución de, primero, la disciplina, que es orden, método y pasión por el método. Luego la síntesis, que es estructurar ese orden y ese método. ¿Para qué? Para mediante la mente creativa generar una nueva realidad, ya sea en lo que es mi trabajo, ya sea en lo que produzca en cualquiera de las facetas de mi vida. La mente del futuro, entonces, necesita de manera imprescindible, como tercer punto, hablamos, como les decía antes, de disciplina, digamos, hablamos de las anteriores dos inteligencias, o sea, de la disciplina y la síntesis, y necesita un paso más, la creatividad. Ya ahí está concerniente a generar un mundo distinto. No solo el de los inventos, sino un mundo que se vaya adaptando a las necesidades a las necesidades legítimas que tiene el ser humano. Esa es la mente creativa. Y la creatividad tiene lugar cuando y solo cuando el producto que un individuo o un grupo ha generado en un dominio particular es reconocido como innovador por el campo relevante. Innovador. La mente creativa, entonces, posterior a la disciplina y a la síntesis. Podríamos decir que es la tercera característica de esa mente del futuro como para sostener un mundo más habitable. Es decir, un mundo que resuelva problemas desde, en este caso, más que nada lo cognitivo y racional. La creación. Pero después nos vamos a las otras dos mentes que ya son más del plano de lo humano y que son indispensables también para lo que es esa construcción futura, para ese ser humano del futuro y ese mundo del futuro, y es la mente respetuosa. Recordarán lo que hablábamos antes en las inteligencias múltiples, cuando hablábamos de la inteligencia interpersonal y la superación de las diferencias con el otro. O lo que hablábamos en la inteligencia sexual con respecto a reconocer esas diferencias en el género del otro y en el hecho de valorar su felicidad ante ser distinto a uno y que eso no es un delito, sino una complementariedad. En este caso, la mente respetuosa lo que hace justamente es eso, un individuo respetuoso acepta las diferencias entre las personas y podrá interactuar con ellas. Ustedes verán cómo vivimos cada vez más un mundo centrado en las diferencias. Hoy por hoy hay mucha gente que expone su diferencia y se enorgullece de ella. A diferencia de décadas pasadas en donde todo el mundo tenía que estar como más uniformado. Las sociedades, podríamos decir, más, y esto sin ánimo de ofender a nadie, esto que queden claro, pero las sociedades más precarias o con menos evolución son las sociedades que menos toleran las diferencias entre sus individuos. Las sociedades menos tolerantes,
las sociedades más autoritarias, las que no aceptan las diferencias entre sus individuos, son más quedadas en el tiempo pasado y les cuesta mucho más evolucionar en nuevos tiempos, en lo que son las nuevas maneras de resolver los problemas de la humanidad. Esta mente respetuosa tendrá que ver, sin lugar a dudas, con ese individuo del futuro que no le importará que el otro sea diferente a uno, y lo respetará en base a esas diferencias, y podrá interactuar en lo que sea un equipo a partir del apalancamiento que hablábamos antes, gracias a esas diferencias. ¿Por qué? Porque lo verá como una instancia productiva y no como una instancia negativa, al contrario, lo verá como una instancia con el signo más. La mente respetuosa. Y por último, la mente ética. En la mente ética se caracteriza fundamentalmente, según Gardner, por las 3 E, que en castellano sería excelencia, compromiso y ética. La excelencia, desde un punto de vista técnico, es lograr la mejor manera de hacer las cosas. Por eso lo vemos desde, más que nada, lo técnico. El compromiso para estas mentes del futuro que estamos pensando y en las cuales tendremos que educar en el otro y educarnos nosotros mismos también, porque por más que algunos seamos más grandes, queremos un futuro, comprometidos al estar involucrados de manera significativa con lo que se está haciendo, estar involucrado y ser motivador. Esa es una de las 3 E, o mejor dicho, la segunda de las 3 E que plantea Gardner en esta mente ética. Y por último, haciendo una síntesis, tener un comportamiento responsable y como trabajador, esa es la verdadera mente ética, ya sea no solo desde los recursos humanos, desde la convivencia, desde el vivir en una misma cultura, en una misma sociedad. Todo esto tiene que ver justamente con este último paso de lo que Gardner plantea como mentes del futuro o las 5 mentes del futuro. Estas 5 mentes del futuro no solo deben entenderse como criterios de educación, sino también para los trabajadores actuales. Trabajar en un futuro sostenible y para todos. Debemos considerar además que no hay motivos que puedan justificar la prevalencia de unos tipos de mente sobre otros, que al contrario, los 5 tipos de mente pueden y deben desarrollarse y trabajar generando sinergias, es decir, produciendo conjuntamente, fortaleciéndose a partir del vínculo entre ellas. Bien. Volvemos. Bueno, hasta aquí Gardner, un científico y alguien que consideramos desde la planificación de esta diplomatura imprescindible para que ustedes entiendan, digamos, el lenguaje del cambio, el hecho de evaluarnos integralmente como sujetos de ese cambio y, por qué no decirlo también, entendernos como personas que tenemos que vernos para adentro, para después aprender a ver al otro, para saber cómo trabajamos en lo que sea lo interno y para también saber cómo trabajamos en lo que son nuestros trabajos sociales, por ejemplo, no solo lo productivo, sino las construcciones sociales. Y bueno, todo lo que tiene que ver con estas necesidades de cambio que ustedes seguramente, ya sea de manera individual o grupal, están buscando en esta diplomatura. En esta jornada y media de sábado es lo que pusimos el acento para que, bueno, se puedan comprometer en esta situación. Preguntas, lo que quieran aportar, micrófono abierto. Y perdónenme que acá los atosigué 1 hora y media con el desarrollo de Gardner. Yo les dije el sábado pasado que iba a tratar de insertar todo lo que ustedes pudieran tener para justamente enriquecerse
y tomar las clases venideras de la diplomatura con estos recursos científicos y estos recursos conceptuales también. Escucho las preguntas que tengan para hacer. No, bueno, yo no tengo preguntas, pero sí un comentario, y es que, bueno, ha sido súper interesante y de hecho me recordó mucho a una de las primeras clases que tuvimos con Rubén, donde él nos compartió un test justamente de inteligencias y demás, para que nosotros mismos nos evaluemos dentro de qué inteligencia nos sentíamos identificados o cuál era nuestro resultado, ¿no? Entonces, yo lo hice una de las primeras clases y después de toda esta explicación que diste, muchísimo más amplio el espectro y súper interesante. Así que muchas gracias, Wolver. Te agradezco mucho, Emi. Sí, justamente lo que establecimos con Rubén es una cadena teórico-práctica para que ustedes estos conceptos les queden bien fijados y por sobre todas las cosas los puedan instrumentar. Es decir, que ustedes puedan instrumentar que esta diplomatura no sea solamente puntaje para sus trabajos ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, es decir, que sea enriquecimiento personal. De eso se trata y a eso apuntamos. Y empezamos con los conceptos más tradicionales y todo lo demás, para ir de a poco, ustedes ya en próximas clases van a ir obteniendo más recursos de coaching, recursos como para trabajar en carne propia determinadas de estas temáticas. Pero sí te agradezco, Emi, porque justamente captaste lo que es la intención, es decir, el enlace entre lo teórico y lo práctico. Y bueno, esto es lo que hemos hecho en esta primera parte con Rubén. Total, porque además de, o sea, sirve para conocerse uno y partiendo de la base de uno puede entender al resto también. Entonces, está bueno verlo de todos los enfoques y las aristas para aplicarlo con uno y aplicarlo con el resto, ya sea en un ambiente laboral, familiar y demás. Así que buenísimo. Sí, sí, sí. Como siempre como ya les dije recién, todo esto, si para algo apunta, es para la paz, para la construcción, para vivir mejor, para vivir en un mundo amplio, y esas no son fórmulas huecas. Todos queremos vivir en un mundo más tranquilo, en un mundo con menos amenazas, en un mejor mundo, ¿no? De eso se trata. Bien, chicos, Ale, Nico, ¿quieren agregar algo? Gracias, Emi. La verdad que la clase estuvo bárbara. No, yo simplemente tengo una consulta muy puntual que mide el... Sí, Nico. Sí, perdón, es que no va y viene la señal un poco. Sí. Con respecto a los test de inteligencia que miden el coeficiente, entonces no son tan precisos en realidad, es como que miden algo muy en concreto. Interesantísima pregunta. Un test de inteligencia, me hago cargo de lo que digo, uno solo aislado, digamos, tiene sus limitaciones. ¿Está? Siempre tenemos que hacerlo en una batería. Por ejemplo, el que les administró Rubén, que es muy lindo porque lo conozco, el de inteligencias múltiples, se puede complementar con otros. ¿Está? Y lo que más se utilizan son lo que se llaman las baterías de test. Por ejemplo, cuando hacemos una selección de personal, no se usa uno solo, sino que, es más, algunos hasta por ahí pueden ser aprendidos, por ahí, en una de esas, cuando trabajás en un lugar o ya sos muy conocido en lo que es selección de personal, hasta llegan a decir, no, este toma el Roger, entonces, bueno, con esta laminita tenés que decir tal cosa, con esta otra lámina tenés que decir tal otra. Y justamente lo que hay que hacer es hacer una batería de test que rompa una matriz única, ¿no? Pero sí, bien lo decís, lo más productivo, los test sirven, y sirven más cuando son una gran batería, mientras uno más pueda complementar. En este caso, por ejemplo, bueno, el de inteligencias múltiples es muy bueno, pero por ahí hay otros que tienen que ver por ahí con, por ejemplo, puedo hacer el de inteligencias múltiples y a su vez complementarlo con algún test proyectivo, más de tipo artístico, en donde por ahí según uno
dibuja tales cuestiones, como por ejemplo una casa, un árbol, una persona, una familia, o una familia haciendo algo, los test de HTP, bueno, todas esas baterías hablan muy bien, pero siendo baterías, no solo con un test. Bien, clarísimo, gracias. No, por favor, Ale. No, que iba a decir que vos decías que no estuviste 1 hora y media. mm, Para mí estuvo bárbaro, excelente la clase, es todo enriquecedor porque justamente, como decía Emilia, eh, todo empieza en uno y todo se aplica en uno para poder justamente después desenvolverse en el mundo y en las situaciones que a uno se le presentan día a día. La verdad que estuvo muy bueno. Y también me quedé pensando en lo que dijo Nicolás del test, porque por ejemplo yo lo hice, yo personalmente soy una persona cero matemática, hay un montón de carreras que me hubiesen encantado estudiar, pero por mi poca capacidad en todo lo que es ese ámbito, no las he hecho. Pero sin embargo hay cosas que entran dentro de la inteligencia lógico-matemática que sí van con mi personalidad, pero yo soy cero en ese ámbito. Entonces, como él decía, si por ahí los test es como, no sé, como no es algo por ahí tan, y es como medio confuso, porque hay algunas inteligencias que por ahí no se corresponden con lo que uno realmente es o le gusta o lo que hace en su vida, y sin embargo hay características que coinciden. Sí, muy interesante lo que planteas, Ale. La verdad, les agradezco semejante nivel. Yo creo que, o sea, como les decía recién, es muy difícil sacar una foto de una persona con algo tan momentáneo como un test. No sé si me entienden. Es decir, es más, es una foto que puede ser parcial. Y eso es lo que a veces siempre decimos que por ahí se puede llegar a cometer en una selección de personal. Se puede cometer alguna injusticia, porque el mejor test para ese trabajador que uno está seleccionando, para esa persona que va a ocupar ese puesto, va a ser el cómo hace ese trabajo. Y no siempre tenemos esa posibilidad. Y entonces tenemos el momento o las 2 o las 3 entrevistas, si por ahí está entre los últimos seleccionados, de poder chequearlo mediante estos test y mediante mediante lo que es la charla de libre asociación y todo lo demás. Y en esto, ¿qué les puedo decir? Que entra a calar mucho también la experiencia. ¿La experiencia en qué sentido? Que por ahí no hay solamente, y en esto voy a lo que Francisco preguntaba recién, que no tengo problema después en mandarle pero a lo que voy. En la libre asociación, en la entrevista, surgen cosas que por allí hablan mucho más que algunos test. Lo que yo les decía, por ejemplo, al principio de la clase de hoy. Si ustedes van a hacer una entrevista, si esa entrevista es sana, cuando le pregunten sobre sus limitaciones, sobre lo que ustedes tienen que aprender, o será sobre las debilidades que ustedes tienen, sean sinceros. Como fuiste vos recién, Ale. Yo con los números soy mala. Está, pero eso no implica que por ahí no puedas llegar a ser, por ejemplo, si quisieras, por más que no seas una doctora en matemática, que no puedas ser una buena administrativa, porque hay otras inteligencias que son puestas en juego. Y esas otras inteligencias, por allí, en una cantidad de ejercicios matemáticos, no van a ser las que se van a evaluar. Por eso una entrevista, o mejor dicho, un proceso de selección de personal es bastante más amplio que los test. Y sí, se cometen cuando te llegan 200 currículum y tenés que seleccionar 10, yo siempre digo, ¿no será que entre estos 190 que estoy seleccionando, o que estoy dejando de lado, por ahí lo que estaba escrito le podía servir mucho al cliente al que le estamos haciendo la selección de personal? Y sí, podría pasar, pero es lo que tenemos a mano en ese momento. ¿Por qué? Porque por los tiempos, hacer una selección de personal con 200 entrevistas al cliente le costaría millonada.
y sería poco práctico, ¿no? Esas son las injusticias que por ahí uno más de una vez se plantea. No sé si me fui un poco por las ramas, me fui mucho al proceso de selección de personal, pero era justamente atendiendo a esto de los test y los recursos que utilizamos para esas selecciones. Bien, bueno, no quiero extenderme más, ya llevamos 1 hora 40, ya ahí, si no se me van, va a ser el sueño del sábado esto. La verdad, tal cual como en la primera clase, me he sentido muy cómodo y se los agradezco. Dicen que persona agradecida, el Quijote decía, le decía Sancho Panza, persona agradecida es buena persona, trato de ser buena persona y siempre soy agradecido. De los buenos momentos, de los aprendizajes, de cada una de las preguntas de ustedes, de las miradas de ustedes, de lo que aportaron ustedes en este rato, en donde, si bien uno fue el que más habló, por ahí la interacción no solo se siente en palabras, sino que se siente más allá de una pantalla. Les quiero agradecer muchísimo. Hoy, esta tarde, tirando a tardecita, van a tener todo el material en el grupo de WhatsApp, los 2 links, es decir, las 2 mitades de la clase de hoy, y el libro de Echeverría se los voy a mandar en PDF. Y Francis, si querés, a ver, nos podría mandar ejemplos de esos test para tomar personal, además de esos conocidos de casa, árbol, persona. Sí, el tema es que son difíciles de administrar. Yo les puedo mandar el HTTP, por ejemplo, y todo lo demás, se los puedo sistematizar. Algunos de ellos necesitan mucho tiempo para aprenderse. Por ejemplo, el Roger, yo para formarme como rogerista estudié 3 años. 3 años en la Asociación de Roger Rosarina, ¿no? En este caso. Y bueno, es todo un test complejo. Pero sí, hay algún que otro test que les puedo mandar. El HTTP les voy a mandar si quieren, para que tengan qué significa cada cosa. El HTTP es How Three Persons, es decir, casa, árbol, persona, y su interpretación. Obviamente tiene sus limitaciones, pero si lo quieren utilizar, bienvenido sea. Se los voy a mandar también. Y bueno, les decía, a la tarde, denme hasta la tardecita y ahí van a tener todos los links y todo este material. Sí, Francis, ya sé que es para tener una idea de esto y ver cuáles pueden implementar y sumar lo poco que uso yo hoy en día. Bueno, bien, perfecto. Se agradece tu sinceridad, pero no creas que por poco, lo poco siempre es malo. Muchas veces lo poco, si es bueno, es la excelencia. Está. Siempre lo digo eso en base a las palabras, a pesar de que estos 2 días hablé muchísimo. En palabras, lo poco, si es efectivo, es buenísimo. ¿Está? Bien, ha sido un gustazo. Les mando un abrazo virtual a todos y a los que vean posteriormente la filmación de estas clases. Los saludo y quedo a disposición. Reitero mi nombre es Gualberto Montañez y a disposición de ustedes en el grupo tienen mi teléfono. Un gustazo enorme. Igualmente. Gracias, chicos. Nos estamos viendo. Un gusto. Hasta luego. Feliz fin de semana. Chau. Hasta luego. Un gustazo. Gracias. Buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.